Esto es TN Internacional y por supuesto tenemos que hablar más que de una sinfonía agridulce, de una sinfonía agria que se está escuchando y que es la música de una verdadera convulsión, de un cataclismo hacia adentro del poder en el Reino Unido, en Downing Street 10, con una salida histórica, pero histórica por lo breve. Liz Truss, la primera ministra, que casi diríamos flamante primera ministra, 45 días duró en el poder. Esta es la imagen de cómo ella presentaba su renuncia. Por supuesto, siempre hablamos de la renuncia al liderazgo del Partido Conservador porque es el propio partido el que la elige sucesora de Boris Johnson después de un huracán de renuncias en la administración de Boris Johnson, una administración muy golpeada por una crisis de credibilidad. Pero fíjense ustedes, si ese mismo huracán de inestabilidad política y de desacuerdos en el corazón de los Tories, en el corazón del Partido Conservador, no se ha cobrado otro nuevo nombre, y en este caso hablamos de Liz Truss. Por supuesto que los reclamos de la sociedad son muchos, principalmente todo lo que tiene que ver con el incremento del costo de vida y el impacto que esto tiene en el tejido social. La inflación, algo que no nos es ajeno a los argentinos. Por supuesto, estamos hablando de indicadores alarmantes para el Reino Unido, muy lejos de los números que podemos conocer por estas latitudes. Pero claramente una situación apremiante para ciudadanos comunes que llegan incluso a concursar, como veíamos hace algunas semanas en programas de televisión, para que les paguen 4 meses de la factura energética. Porque claro, estos son algunos de los efectos colaterales de la guerra. Una guerra en la que el Reino Unido, y así lo ha expresado Boris Johnson y también Liz Truss, está muy claro con respecto a su posición. Pero claro, las posiciones tienen también que ver con concreciones, apoyos concretos, en este caso a Ucrania. Apoyos concretos y también un costo en la provisión de energía para toda Europa y una situación muy delicada en el Reino Unido cuando esto permea y cascadea en toda la cadena de precios y empieza a haber un reclamo social que el Partido Conservador no ha podido atajar. A ver, Liz Truss intentó hacer frente a la situación con recortes de impuestos, con un plan económico que claramente no tenía consensos hacia adentro de su propio partido, y esto termina generando su salida histórica porque es quien menos tiempo ha estado en el poder, quien menos tiempo ha estado en Downing Street 10. Nosotros tenemos conectados, por supuesto, como siempre, a los especialistas. Está Dano Sarou, politólogo inglés, y Ramiro Gamboa, politólogo argentino en el Reino Unido. Ambos van a estar conversando con nosotros, pero primero lo quiero tener a Dan en pantalla, porque Dan, vos hablaste sobre esto y también sobre esta suerte de instalación o analogía con la caducidad de una lechuga. Recuerden ustedes que el Daily Star tenía montada una instalación con el retrato de Liz Truss por un lado y con una lechuga que lucía una peluca, y se preguntaban, bueno, ¿cuál iba a expirar antes, ¿no? ¿Cuál tenía fecha de caducidad antes? Si el gobierno o la administración de Liz Truss o la propia lechuga. Esto a partir de una columna de The Economist que planteaba ese paralelismo. Pero más allá de las humoradas, más allá del ácido humor inglés, está la realidad política, que es muy, pero muy delicada. Dan, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Buenas noches casi para vos. Buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal? Bueno, a ver, ¿qué es lo que ha sucedido? Y pensemos un poco para adelante, ¿no? Se manejan distintos nombres, desde Wallace a Rishi Sunak. Rishi Sunak señalado, ¿no?, cuando se produce la salida de Boris Johnson, como el gran traidor o el primero que inicia esa ola de renuncias, pero no obstante ha sido una persona que ha llevado adelante el destino económico del Reino Unido. Se habla incluso de que todo pueda ser un montaje o un armado para la vuelta de Boris Johnson. Ayúdanos a entender qué puede pasar en Downing Street 10 y qué pasó hasta ahora. Y bueno, sí. Primero tuvimos razón con respecto a la lechuga, ¿no? Que Liz se fue antes. Y también, ¿te acordás que la semana pasada habíamos hablado sobre la vuelta de Johnson como una posibilidad? Y en aquel momento las posibilidades eran tan lejos que Johnson estuvo en el Caribe vacacionando. Pero fíjense lo que está pasando ahora. Él volvió en su avión ayer, está tratando
ahora mismo está tratando de conseguir los votos de los diputados, porque hay que conseguir 100, subieron el umbral, la cantidad de diputados que hace falta para pasar a la segunda vuelta, para abrir el concurso a los miembros del Partido Conservador. Y el partido lo hizo a propósito para no tener tanta guerra interna entre tantos candidatos como la última vez, para bajar el daño que está haciendo, ¿no? Entonces, como dijiste, Rishi Sunak, el ex ministro de Finanzas, ahora ya consiguió los 100 y va a pasar, no se presentó oficialmente, no se postuló oficialmente como candidato, pero sus seguidores afirman que ha conseguido los 100. Johnson está tratando de conseguir los 100, dicen que ahora está más o menos 70, pero desde su sede dicen que ya lo consiguió. Y tenemos una tercera candidata, Penny Mordaunt, que era una de las candidatas la última vez también. Lo que va a pasar es, si únicamente un candidato, se supone Sunak, porque ya tiene los 100, los consigue para el lunes, este lunes, él va a ser nombrado primer ministro. Si Johnson los consigue, o la otra candidata los consigue, van a pasar una segunda vuelta. Si son 3 candidatos que los consiguen, y ojo que son 357 diputados conservadores, y entre ellos tienen que conseguir los 100, van a pasar los diputados van a decidir quién van a ser los últimos 2, y luego el miércoles van a votar los miembros del Partido Conservador para decidir quién va a ser el primer ministro, que se va a nombrar el próximo viernes. A ver, pero esta danza de nombres, en definitiva, ¿no es como un poco buscarle la cuadratura al círculo o la salida a un laberinto del cual solo se va a salir desde arriba? Y te pregunto esto porque hay un reclamo muy fuerte, ya no solamente de los laboristas, que uno puede entender, bueno, ok, tienen un interés para el llamado a elecciones generales, para que se adelanten las elecciones generales, porque claramente son oposición. Pero atención con lo que dijo la primera ministra de Escocia, atención con lo que están diciendo distintos sectores de la sociedad y de la política en el Reino Unido, porque no vaya a ser cosa que se cambien los nombres, pero la inestabilidad permanezca, porque a mí me parece que, al menos lo que se lee desde aquí, con la salida de Johnson y ahora con la salida de Truss, es que el problema es hacia adentro del partido. Es un partido que no tiene claro en qué dirección quiere llevar, sobre todo el destino en materia económica, ¿no? Exactamente. Hay una guerra civil adentro, y la única manera de cerrarlo es elegir un candidato o una candidata unificador. Posiblemente Penny Mordaunt puede ser esa candidata. La otra opción que están hablando acá es que hay un pacto de caballeros entre Johnson y Sunak, en la cual uno se postula como primer ministro y nombra al otro como ministro de Finanzas, que es, digamos, el segundo puesto más importante del país. El problema es esto: los dos candidatos no tienen, o sea, no están con el humor de hacer ningún acuerdo con el otro. Hay mucho desacuerdo y odio entre los dos. Sus planes económicos no serían tan distintos, pero hay como que Sunak le traicionó, entre comillas, a Johnson. Hay mucha mala onda entre ellos. Claro. Entonces, sí, como vos dijiste, hay mucha inestabilidad, mucho conflicto interno, y no se ve una salida a este problema. A ver, es importante esto que decís vos, Dan, porque Sunak puede tener dentro de, si se quiere, el establishment del Partido Conservador, puede tener apoyos y puede tener incluso cierta legitimación que vino de la mano de su gestión, pero nadie parece sacarle el mote de traidor, ¿no? No. Y el otro problema, perdón que cambio de tema un poquito, es sea quien sea que llegue a ser primer ministro, entre la población en general va a faltar legitimidad para gobernar. Ya claro. Pasamos por otra primera ministra que no estuvo elegida con 0,02% de la población. Claro. Sunak
jamás tuvo la legitimidad desde abajo. Johnson sí lo tuvo de algún modo porque el pueblo lo votó como primer ministro, ¿no? Cuando los conservadores ganaron en el 2019, pero ya pasaron por tantos escándalos y estuvo echado por su propio partido, que estamos en otra época. Ujú. Pero Carolina, te quería mostrar algo acá. A ver. Gracias a Mirá, el Daily Star. Mirá. el Daily Star volvió. Y ahora el titular en inglés dice, tiraron al costado la lechuga. Ahora te sirven la berenjena con la cara de Boris Johnson, ¿no? Así que bueno, faltan legitimidad también porque están burlando de los candidatos, de Sunak por ser eh, muy lejos del pueblo, porque viene de una familia multimillonaria y le filmaron, no sabía ni cómo comprarse una lata de Coca-Cola. Johnson por todos los escándalos que pasó. Claro. Truss como la lechuga porque, bueno, era una fracasa. Entonces, nada, la inestabilidad política va a seguir para adelante, estoy seguro. Y me imagino que esto también hace a la angustia de la gente. Vamos al círculo, que acá tenemos el círculo británico. Ahora te voy a preguntar un poquito más sobre sobre la posibilidad del regreso de Boris Johnson. Pero hablábamos en el mes de julio, en este mismo espacio de la salida de Boris Johnson. ¿Se acuerdan ustedes? Cualquier parecido con la realidad vernácula es pura coincidencia. El Partygate, una fiesta en medio de todas las medidas de aislamiento que significaron persianas bajas, que significaron muchísimas restricciones para los británicos y para mucha gente que incluso perdió el ingreso más básico que tenía para sustentarse. Bueno, pues en Downing Street 10 estaban de fiesta, esto se conoció, Boris Johnson pidió perdón, pero esto detonó una crisis de credibilidad enorme dentro de su administración que termina con una ola de renuncias y finalmente en el mes de julio su salida. Entra a escena Liz Truss con una situación de mucha inestabilidad, ya de base, ¿no? Y con una crisis de credibilidad hacia su propio espacio, hacia el Partido Conservador. Sin embargo, obtiene los votos para llegar a Downing Street 10, se reúne con la reina, pocos días después es la muerte de la reina Isabel II, un golpe muy fuerte para la moral del pueblo británico y para esta percepción al menos de que algo de estabilidad quedaba en el país, ¿no? Porque era esta figura constante en un mundo cambiante, como había titulado la BBC en La Semblanza. Bueno, claramente Liz Truss tuvo esos días de duelo nacional para luego presentarle al país un plan, un rumbo económico que sobre todo atacara el principal problema y el principal reclamo social que tenía que ver con el incremento del costo de vida como efecto colateral de la guerra, ni que hablar todavía con el cimbronazo post-pandemia. Bueno, nadie parece haber creído en este plan económico que presentó Liz Truss, incluso dentro de su propio partido, y termina produciéndose la salida donde inexplicablemente, meses después, hablamos de un posible retorno, ya sea al frente de la cartera de finanzas o como primer ministro. Ahora quiero sumar también, por supuesto seguimos en contacto con Dan Ozarou, que hay que decir, estuvo en este mismo programa conectado con nosotros la semana pasada diciendo no creo que Liz Truss le gane en caducidad o que la administración de Liz Truss le gane en caducidad a la lechuga y tuvo razón. Pero vamos a sumar también a un analista argentino en el Reino Unido, Ramiro Gamboa. ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, Carolina, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, a ver, ayúdanos a entender un poco con mirada argentina qué es lo que está pasando allí, ¿no? Me encantaba lo que decían. Como bien decías, en julio renuncia Boris Johnson. Hay 8 semanas de contienda dentro del Partido Conservador. Liz Truss frente a Rishi Sunak. Después de esas 8 semanas gana Liz Truss, asume el 6 de septiembre y su gobierno dura 6 semanas, dura menos tiempo que la contienda electoral dentro del Partido Conservador. La diferencia esta vez es que la contienda dentro del Partido Conservador va a durar una semana o quizá menos. Si solamente un candidato logra los 100 votos del Parlamento, como bien lo decía Dan, que hasta ahora el único candidato que tiene los 100 votos, tiene 108, es Rishi Sunak, de acuerdo a la última información. Boris Johnson tiene 55 y Penny tiene 20. Si solo Rishi Sunak llega a los 100, podemos estar hablando que el nuevo primer ministro va a ser el lunes a las 2 p.m. Si Boris Johnson termina consiguiendo más de 100 votos en el Parlamento,
toda la semana los miembros del Partido Conservador, los 140.000 miembros, tienen tiempo para votar online hasta el viernes a las 11 de la mañana. Y a la tarde-noche del viernes 28 de octubre se va a saber quién es el nuevo primer ministro, o Rishi Sunak o Boris Johnson. Rishi Sunak es una garantía de estabilidad porque va a continuar con el proyecto económico de Jeremy Hunt, que es el ministro de Economía que sucedió a Kwasi Kwarteng cuando lo echaron por el demencial presupuesto que había presentado, por haber echado a Tom Scholar, que era un secretario del Tesoro imparcial y decente, y por haber prohibido que la OBR, la Office of Budget Responsibility, la oficina que se ocupa de revisar que el presupuesto sea serio, le prohibieron investigar el presupuesto y le prohibieron publicar lo que pensaban sobre el presupuesto. Algo similar quizá a lo del INDEX, si uno quiere. Por eso lo echan a Kwasi Kwarteng. Kwasi Kwarteng dura 38 días. A los 6 días renuncia a Liz Truss. Hoy Rishi Sunak es la única garantía de que continúe Jeremy Hunt, que es el actual ministro de Economía, que la semana pasada criticó a Liz Truss en una conferencia de prensa cuando ella era primera ministra. Boris Johnson no es garantía de estabilidad y no es garantía de la continuidad de Jeremy Hunt, porque fueron juntos a la contienda electoral en el 2019 y porque Jeremy Hunt no acompañó varias medidas durante el gobierno de Boris Johnson que envió al Parlamento. Así que es una situación complicada. Yo iría descartando a Penny Mordaunt porque está muy lejos de llegar a los 100, tiene solamente 20 apoyos y el lunes al mediodía cierra. Bueno, se manejaba también el nombre de Wallace, el ministro de Defensa, pero me parece que ese es también otro nombre que ha quedado un poco raleado de la carrera. Ahora, Ramiro, quiero preguntarte algo que quizás tenga que ver con tu visión de politólogo, ya hablando sobre, la solidez institucional. ¿No sería mejor en este contexto? Porque digo, pueden jugar al juego de las sillas todo lo que quieran, pero si no tienen legitimidad de la propia gente, digamos, que está sintiendo que la política o el partido gobernante se hace cargo de sus problemas, es muy difícil que un gobierno sea estable. ¿No sería mejor un llamado a elecciones generales, como están planteando algunos sectores, o esto puede dar una sensación mayor de angustia e incertidumbre en la población? Las últimas encuestas entienden que la mayoría del pueblo británico quiere elecciones generales, que no quieren más este caos de 3 primeros ministros en 3 meses, de 5 ministros de Economía, y no solamente quieren elecciones generales, sino que entienden que si no va a haber elecciones generales, los desafíos del Partido Conservador es tener un gabinete que represente al Partido Conservador en su conjunto, no solamente a la rama de derecha o a la rama más moderada, que logre calmar al mercado y que logre aumentar impuestos y recortar gastos, que es lo que está haciendo Jeremy Hunt. Bueno, a ver, hay un dato que también genera cierta indignación, Ramiro, y lo tenemos conectado también a Dano Sarov y le quiero pedir su opinión sobre este tema. Hay mucha polémica porque al parecer Liz Truss cobraría cerca de 115.000 libras, unos 128.000 dólares, por haber sido primera ministra. Pero recordemos, es un mandato bastante, yo diría, más que breve, fugaz, ¿no? Increíblemente breve. Fue más larga la contienda para llegar a Downing Street 10 que su permanencia en Downing Street 10. Ramiro, esto está, por supuesto, dentro del reclamo social, ¿no? ¿Ella podría resignar esta pensión? Ella podría, pero mientras ella accede a esa pensión, hay más familias ingresando a la pobreza energética. En 6 meses se dice que van a tener que pagar 4.200 libras anuales por el precio de la energía. La inflación es la más alta de la de cualquier otro país del G7. Los salarios cayeron un 3% entre octubre del 2021 y junio del 2022. La economía cayó 0,3 en agosto. La libra cayó como nunca antes en los últimos 37 años. El comercio con la Unión Europea se ve afectado por el Brexit. Hay conflictos entre la República de Irlanda y Northern Ireland y Irlanda del Norte por el Brexit. Entonces, mientras Liz Truss puede disfrutar de esta jubilación de privilegio, el pueblo británico está sufriendo un ajuste hace 12 años del Partido Conservador, desde el 2010, cuando ingresa David Cameron, cuando promete orden, cuando promete que el Partido Laborista iba a generar caos, a esta situación en donde los salarios están caídos, en donde el desempleo es bajo, quizás ese puede ser un dato positivo, pero hay cada vez más trabajadores pobres.
Bueno, le quiero pedir a Dan su opinión sobre esto. Recuerdo que, y me vino a la mente mientras Ramiro contaba todo lo que tiene que ver con la gente, con lo que pasa en el tejido social y en los reclamos sociales. Recuerdo a esa señora mayor, a Elsie, que en un programa de televisión decía que utilizaba el free pass, ¿no? El pase libre para andar por la ciudad en el transporte público porque no podía pagar la factura para calefaccionarse en su propia casa, ¿no? Y cuando le preguntan a Boris Johnson dice, yo implementé el pase libre. Qué divorcio que hay de la realidad y de las urgencias de la gente por parte de la clase política también en el Reino Unido, Dan, ¿no? Y sí, y esa historia de la señora como británico me duele mucho. Y estamos ahora con, creo que un millón de personas que dependen de bancos alimentarios e incluso, como estaba haciendo esa señora, bancos de calefacción. O sea, lugares que están abriendo en el Reino Unido, uno de los países más desarrollados del mundo, donde la gente que no tienen la plata para gastar en facturas energéticas, pueden ir a esconderse del frío para sobrevivir, ¿no? Y no morir de frío. Es una vergüenza, todo esto es una vergüenza nacional, políticamente, económicamente, desde humanamente, hace 12 ¿no? años. O sea, desde el punto de vista hasta humanitario, ¿no? O sea, como... Sí, exactamente, el punto humanitario. Sí, sumado a eso, me parece que el nivel de tolerancia, Dan, y quizás vos tenés información al respecto, pero el nivel de tolerancia de la sociedad es bastante bajo, ¿no? Recuerdo cuando era la despedida y estos rituales de despedida de la reina Isabel II, que hubo mucha indignación en la sociedad, porque mientras que una mega figura como David Beckham hacía 12 horas de cola para entrar a Westminster Hall, los MPs, los miembros del Parlamento, bueno, utilizaban algunos de sus privilegios para adelantarse y poder ahorrarse las horas y horas o la vigilia para llegar a rendir su tributo final o su despedida a la reina Isabel II. Y recuerdo haber visto que la reacción de la sociedad fue prácticamente automática. En este caso también, en el caso del Partygate también. Me parece que estamos también ante una sociedad británica que tiene un nivel de tolerancia realmente muy bajo, que quiere que alguien responda por una situación que se ha agravado, ¿no? Tal cual. Y siempre la tolerancia, el nivel de tolerancia era muy alto acá, ¿eh? Somos generalmente, políticamente hablando, poco espontáneo. Pero sí, estamos perdiendo eso rápidamente. La verdadera cara de los conservadores se está dando, se muestra. Eso de Truss sacando la pensión de tanta plata por haber sido primer ministro por 45 días, es un ejemplo. Generalmente el pueblo acá está en contra cuando la gente sale a hacer huelga, y como los trabajadores en el sector de ferrocarriles. Hay muchísimos sectores que están haciendo huelga ahora, desde el sistema correo a los trabajadores de los ferrocarriles, incluso a las enfermeras que están viendo si van a hacer huelga. En mi sector también, universitario, cosas que no se ve mucho acá, pero se está pasando. Y es más, el pueblo está apoyando a estas huelgas. Y en los 30 años que soy adulto, más o menos, bueno, 20, jamás vi tanto apoyo popular para estas huelgas en los sectores públicos e incluso privados también. Así se está yendo muy, muy rápido la tolerancia, como vos decías. Y ojo con esto, y con esto le quiero dar el pie también a Ramiro, porque esto también le pone una presión a la oposición y al Partido Laborista, en el sentido de que muchas veces cuando se generan estos climas de intolerancia social, de sensación de orfandad, ¿no? De que nadie está escuchando cuáles son los reclamos reales, a veces se generan crisis de representación, ¿no? O sea, la gente siente que no hay nadie ahí tomando su agenda, tomando sus reclamos. ¿Qué pasa en el Partido Laborista, Ramiro?
La herencia que va a recibir el Partido Laborista es mucho peor que la que recibió el primer ministro Harold Wilson y mucho peor que la que recibió Tony Blair. En el caso de que las encuestas que hoy le dan 30% de victoria al Partido Laborista, van a estar en una situación muy complicada y muy delicada, no solo por la economía, sino que también agrego un dato que un poco Dan lo estaba hablando. El NHS, el sistema de salud pública británico, está siendo muy afectado. Los enfermeros y las enfermeras están ganando muy mal, los médicos están ganando muy mal, los no médicos también están ganando muy mal. Hay 7 millones de personas esperando a ser atendidas. Hay falta de donantes de sangre. La situación para el Partido Laborista va a ser muy delicada, con también el precio de la energía, con los únicos salarios que le ganan a la inflación son los del 1% más rico. Por eso, en el último congreso del Partido Laborista, Keir Starmer propuso la creación de una empresa nacional de energía. No propone nacionalizar las empresas privadas de energía, sino crear una propia del Estado, que sea con agenda verde, que sea beneficiosa para el ecosistema y que presente precios más acordes a que la gente pueda vivir más dignamente. Esta empresa lo que va a hacer es obligar a las empresas privadas a bajar los precios. Y también ha prometido una mejora en el salario y una mejora de ingresos que los ingleses y los británicos, en realidad, porque no hay que dejar afuera ni a Gales, ni a Escocia, ni a Irlanda del Norte, no han visto mejora en el salario real hace 12 años. Bueno, claro, el salario real, la inflación, las jubilaciones, poder pagar mis facturas básicas, digo, empieza a haber una agenda que tiene más que ver con lo doméstico. Y acá quiero preguntarte, Dan, ¿cómo puede alterar esto el posicionamiento que ha tenido el Reino Unido? ¿Acaso, junto con los Estados Unidos, el país que más rotunda y categóricamente ha apoyado a Ucrania después de la invasión de Rusia y en esta guerra terrible? ¿Cómo puede cambiar el hecho de que tengan que hacer tanto foco en la situación doméstica? ¿Cómo puede cambiar esto el posicionamiento del Reino Unido frente a la guerra? Bueno, depende de lo que pasa en los próximos días con el primer ministro, me parece. Pero por otro lado, o sea, Johnson siempre fue como el embajador mundial en Ucrania. Tiene una amistad muy fuerte con Zelensky, el primer ministro ucranio. Y creo que más allá de que si él o Sunak llegan a ser el primer ministro, él va a seguir así. Puede ser que tratan de tapar la situación doméstica y los problemas que seguimos teniendo y vamos a seguir teniendo en las próximas semanas y meses, volviendo al tema de la guerra y el apoyo que tenemos que dar a Ucrania contra Rusia. No creo que va a cambiarse mucho, pero nada, sí, claramente hay un vínculo entre los precios energéticos y la guerra en Rusia y Ucrania, pero nada, salvo que hay una tregua de paz de repente, y parece bastante lejos también, los problemas económicos que tenemos, sobre todo en el sector energético, van a seguir adelante. Y entonces no creo que tienen tanto peso, creo vamos a seguir igual. No veo que va a haber mucha diferencia. Quiero darte el cierre a vos con este mismo punto, ¿no? Más allá de lo que, digamos, lo que enfocaba Dan, que es este vínculo personal que tenía el ex primer ministro Boris Johnson con el presidente ucraniano Zelensky, la posición se ha mantenido en estos 45 días de Liz Truss. ¿Podemos esperar un cambio o esto forma parte de una hoja de ruta de política exterior, de política de Estado con permanencia para el Reino Unido? Absolutamente, Carolina, absolutamente. A mí me parece que hay una coincidencia entre el Partido Laborista y el Partido Conservador en apoyar a Ucrania en la invasión de Rusia, en la espantosa invasión de Rusia a Ucrania. Keir Starmer inició en el Congreso del Partido Laborista en agosto hablando sobre Ucrania y tenía la bandera de Ucrania en su camisa. Creo que no va a haber ningún cambio y va a haber un apoyo indestructible del Reino Unido a Ucrania. Ramiro y Dan, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias, Carolina.